Muy buenos días, bienvenidos a tercer y último día de actividades del seminario Crédito Público y Privado, Experiencias Nacionales y Globales en la Crisis Actual. De parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les agradecemos la participación que han tenido en estos días. Tengo el honor de moderar esta ponencia magistral que nos va a presentar la doctora Melba Falk y que se titula Japón, la política monetaria frente a los retos de la pandemia, la deflación y el envejecimiento de la población. La doctora Melba Falk es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara desde 1989. Es doctora en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima, candidata a doctora en Economía y maestra en Economía por la Universidad de Colorado Boulder. Sus áreas de interés son Economía Internacional, Relaciones Económicas México-Japón y Migración Japonesa a Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundadora y editora de la revista México y la Cuenca del Pacífico. Miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses de la UDG. Participó en el grupo de estudio binacional para estrechar las relaciones entre México y Japón. Ha sido profesora visitante en el Center for Integrated Area Studies de la Universidad de Kioto y en el Institute for Developing Economies de Japón. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la economía y el desarrollo de Japón, las relaciones económicas México-Japón y sobre la migración japonesa a Guadalajara. Sus obras recientes como coeditora, Japanese Direct Investment in Mexico's Transport Equipment Sector, Macro Impact and Local Responses, 2018, editado por Springer, y como coordinadora, Presencia Japonesa en Jalisco, 2020, editado por la Universidad de Guadalajara. En 2020, recibió la condecoración Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Collar de Cinta del gobierno japonés por promover los intercambios académicos y el entendimiento entre México y Japón. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Es un gusto estar aquí. Agradezco y es un honor la invitación por parte del PUEA y del Instituto de Investigaciones Económicas para participar en este seminario de Economía Fiscal y Financiera con el tema de Japón, que es para mí pues un gusto compartir mis experiencias y resultados de investigación sobre la economía japonesa. Y en esta ocasión, pues abordaré la política monetaria frente a los retos de la pandemia, la deflación y el envejecimiento de la población. La que sigue, por favor. He dividido el contenido de esta conferencia en 4 apartados principales. Primero quiero dar un panorama del entorno económico y demográfico por el que está pasando Japón, o ha pasado Japón en las últimas décadas y que tienen un impacto importante en el manejo de la política macroeconómica, tanto la política monetaria como la política fiscal. Y en ese sentido, la segunda parte voy a aportar las principales medidas que ha tomado el gobierno japonés a través del Banco de Japón, el BOJ, el Banco Central de ese país, sobre la política monetaria y luego cómo se relaciona esta con la política fiscal, dados los factores importantes macroeconómicos en la economía. Y veré también en la última parte cuál ha sido la respuesta del gobierno japonés al impacto que ha tenido sobre la economía la pandemia. Y al final cierro con algunas conclusiones. Adelante. Bien. Relativo al entorno económico y demográfico. Japón ha estado en las últimas décadas, a partir de los 90, enfrentando lo que se conoce como un estancamiento secular. Esto
está referido a un lento crecimiento de la economía, a una disminución o bajo crecimiento de los precios o deflación, acompañado todo esto con bajas tasas de interés. Y la economía japonesa ha estado enfrentando durante estas décadas pues una débil demanda, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión, lo que obviamente se refleja en el lento crecimiento de la economía. Durante este periodo es importante resaltar, a partir de los 90, el impacto que tuvo sobre la economía japonesa, la crisis de Asia de 97 y 98, la crisis financiera global en el 2008 y 2009, y finalmente el terremoto y tsunami de 2011. Todos estos acontecimientos obviamente impactaron negativamente el crecimiento de la economía japonesa. En 2013, con el primer ministro Abe, que ocupó este cargo hasta el 2020, él rediseña la política económica de Japón, que es conocida como Abenomics, y que incluía 3 flechas: la política monetaria, la política fiscal y reformas estructurales. Actualmente el primer ministro Kishida, bueno, podemos decir que ha continuado hasta cierto punto con sobre todo la política monetaria y algunos cambios, yo diría, con respecto a el énfasis que puso Abe sobre las reformas estructurales. Voy a hablar sobre esto un poquito más adelante. Y ahora el primer ministro Kishida tiene un enfoque adicional considerando el impacto de la pandemia. Y bueno, durante estas décadas, Japón ha enfrentado un declive demográfico. Es el país que presenta una de las más altas tasas de crecimiento de la población mayor de 65 años, es decir, la población está envejeciendo. Esto tiene obviamente un impacto sobre la fuerza de trabajo y obviamente esto sobre el crecimiento del país, la capacidad de producción del país, sobre su producto potencial, y también pues ha tenido un impacto que no habíamos visto antes en el mercado laboral, con una dualidad en el mismo sobre la que voy a hablar más tarde. Entonces, veamos cómo ha estado ese crecimiento económico de la economía japonesa en la siguiente gráfica. Bien, aquí he incluido en todas las gráficas para esta ponencia, aunque no me voy a referir a todos los periodos, pero desde 1985 hasta el 2020. Y aquí lo que tenemos es que Japón, en todo el periodo previo, desde los 70 hasta comienzos de los 90, hasta 1991, tuvo tasas de crecimiento de 4% promedio anual. Esas tasas de crecimiento dentro de las economías desarrolladas eran unas tasas de crecimiento altas. Y también Japón, en ese periodo, desde los 70 hasta principios de los 90, mantuvo bajos niveles de desempleo, alrededor de 2.5% de desempleo. En la segunda mitad de los 80, Japón sufre un impacto importante porque los países desarrollados, sobre todo su superávit con Estados Unidos, provoca diferencias comerciales con este país, como las que hemos visto ahora, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Y entonces hay una reunión en el Hotel Plaza, se conoce como el Acuerdo Plaza, en 1985, donde se induce, entre comillas, a Japón a revaluar el yen. Y con eso pierden competitividad las exportaciones japonesas. El Banco Central, el BOJ, reacciona bajando la tasa de interés, y eso provocó una especulación, sobre todo en los mercados financieros, en el mercado de bienes raíces, en el mercado accionario, llevando los precios
a niveles muy elevados hasta que esa política se volvió insostenible. Entonces, en 1991, el Banco de Japón sube la tasa de interés y estalla la burbuja. Eso en ese momento se conoce precisamente con ese nombre, estallido de la burbuja, está marcado ese periodo por esa línea punteada. Y entonces a partir de ahí sobresalen, no me voy a referir a esto ahora, pero sobresalen algunos problemas estructurales que la economía japonesa venía arrastrando en periodos anteriores, pero que su fuerte crecimiento mantenía hasta cierto punto ocultos, sobre todo relacionados con sector agrícola, sector financiero y sector de distribución. Y comienza un periodo de reformas estructurales que fueron reformas lentas, sobre todo desde el punto de vista de política fiscal, y no dan los resultados esperados y entonces empieza a desacelerarse el crecimiento de la economía japonesa. Y durante todo este periodo, a partir del 91 hasta 2019, ahí hice un corte porque sabemos que 2020 con la pandemia, pues la economía, al igual que el resto del mundo, se vio afectada. Entre el 91 y el 19, la economía japonesa crece en promedio 0.92%. Es decir, una cuarta parte del crecimiento que venía mostrando en las décadas anteriores de 4% promedio anual. Cuando entra Abe, hay un pequeño repunte marginal realmente y la economía en promedio crece 1% en el periodo de Abe de 2013 a 2019. Y bien, entonces la política monetaria aquí, uno de los objetivos ha sido precisamente promover la revitalización de la economía y también tratar de vencer la deflación, sobre la que me voy a referir más tarde, el bajo crecimiento de los precios que está indicando una demanda débil, tanto en términos de consumo como en términos de inversión. Y bueno, ahí tengo remarcadas las crisis, la crisis global de 2008, donde la economía cae cercana a 6%, y también en 2020, que la caída fue alrededor de 4%. Igual en el 98 vemos un decrecimiento del PIB también en Japón, que también obviamente afectan el promedio de crecimiento a 0.92%. Bien. Pasamos a la siguiente gráfica. Y entonces el desempleo, sí, ahí podemos ver en el periodo posterior al estallido de la burbuja, el nivel de desempleo en Japón sube a su pico más alto a principios de este siglo, con una tasa de alrededor de 5%, pero a partir de ahí, bueno, excluyendo la crisis de 2008, empezamos a ver, sobre todo en el periodo de Abe, un retorno a la tasa, digamos, natural de desempleo de Japón de alrededor de 2%. Y esto, bueno, es un indicador, y aquí pues vale la pena mencionar la relación entre el crecimiento del producto real y el producto potencial en Japón. Esta disminución en la tasa de desempleo nos está indicando un, digamos, acercamiento al producto potencial de Japón, que se ha visto obviamente afectado también, y voy a mencionar esto más adelante, por este envejecimiento de la población que ha tenido a su vez una repercusión importante sobre la deuda pública. Entonces, este indicador del desempleo, que ahora anda rondando 2,5%, nos
nos da una idea que la economía japonesa en términos de desempleo está regresando a sus niveles de desempleo de desempleo natural que tenía en las décadas anteriores a los 90. Sin embargo, el empleo en Japón se ha precarizado y eso lo veremos más adelante. Se han formado dos plataformas en Japón y una de ellas en fuerte crecimiento, que es el mercado de trabajadores no regulares. Adelante, por favor. Bien, aunque la demanda interna se ha mostrado débil, también es importante mencionar que en este periodo, después de los 90, Japón tradicionalmente las exportaciones que han sido estratégicas en su desarrollo por la escasez de recursos naturales que tiene Japón, es un quinto del territorio mexicano y la mayor parte montañoso, solo 14% de su territorio es apto para agricultura, por ejemplo. Y entonces, tradicionalmente las exportaciones han sido estratégicas en términos de que permiten a Japón comprar los recursos que necesita, petróleo, que Japón no cuenta con petróleo, y sobre todo, bueno, combustibles y alimentos. Los japoneses importan el 60% de las calorías que consumen. Y bien, las exportaciones representaron tradicionalmente 10% del PIB, porque la economía estaba creciendo muy rápido, la demanda interna era muy fuerte en Japón, sobre todo en los gastos en consumo y la inversión privada también. Pero a partir ya de principios de este siglo, las exportaciones comienzan a tener una mayor participación en el PIB japonés, compensando en parte la debilidad de la demanda interna, y actualmente representan alrededor de, en el periodo de Abe, de 17% del PIB. Y Japón, pues, es actualmente, es la tercera economía del mundo, eso no debemos olvidarlo, y es el cuarto exportador e importador global. Entonces, en parte, esto ha compensado hasta cierto punto esa debilidad en el mercado interno. También debo señalar aquí que las compañías japonesas, a partir de la explosión de la burbuja, comenzaron a invertir fuertemente primero en sus vecinos de Asia, y también por la cuestión del Acuerdo Plaza, comenzaron a invertir en Estados Unidos para, en vez de exportar a ese país, que era el motivo del conflicto comercial, pues empezar a producir desde ese país para vender, sobre todo en sector automotriz, donde Estados Unidos impuso las la restricción a las exportaciones, las voluntary export restrictions, y entonces Japón comienza a experimentar un crecimiento de inversión en el exterior. Actualmente los japoneses tienen 25,000 filiales operando en el exterior. En Asia están concentradas la mayor parte, unas 7,000 en China, otras 7,000 en el resto del sudeste asiático, y estas empresas desde ahí no solo exportan a Japón, sino que también, por ejemplo, las que están establecidas en China exportan a América del Norte. México, por ejemplo, puede estar importando partes y componentes desde Nissan, China, por ejemplo, dada el fuerte crecimiento de las cadenas globales de valor y la fragmentación de la producción. Y entonces, durante este periodo de lento crecimiento, también Japón ha tenido un ingreso fuerte
por las utilidades que obtienen las filiales japonesas en el exterior, lo cual ha favorecido la cuenta corriente en balanza de pagos. Bien, la que sigue, por favor. Bien, y en términos de el otro factor, además del lento crecimiento de la economía, la evolución de la estructura poblacional en Japón a partir de los 90. Podemos ver aquí que la población o el núcleo de población en edad de trabajar ha disminuido su participación en el total de población, esto es la población entre 15 y 64 años, de 70% en el total de la población a 59% en el 2020. El pico de población en Japón fue en 2010, 128 millones de habitantes, ahorita tiene 124 millones de habitantes Japón. Si las tendencias actuales continuaran, para el 2050 se espera que Japón tenga alrededor de 100 millones de habitantes. Obviamente, esto tiene una repercusión muy importante en la fuerza de trabajo, ¿no? Y vemos ahí que en la línea verde, la población mayor de 65 años ha pasado de 12%, de representar 12% de la población en 1990, a representar casi una tercera parte en 2020, 29%. Y esto obviamente tiene una repercusión en el mercado de trabajo. Por ejemplo, en el sector agrícola, la población mayor de 65 años representa 65% de la fuerza de trabajo. Y esto afecta pues los niveles de productividad de la fuerza de trabajo también. Y por otro lado, pues la baja tasa de natalidad, la población entre 0 y 14 años representaba 18% en 1990 y ahora representa 12%. Esto tiene que ver con las condiciones de trabajo para la mujer en Japón, y esa ha sido una de las reformas estructurales contempladas en las 3 flechas de Abe. Una era el mercado laboral, y ahí dentro de ese enfoque se incluía lo que se conoce como Womenomics, que quiere decir dar una mayor participación a la mujer en el mercado de trabajo, porque era un recurso desaprovechado en Japón. En Japón la brecha de género se da a nivel político, a nivel económico, pero a nivel de educación, las mujeres en Japón tienen los mismos niveles que los hombres, y ya sabemos que en Japón el nivel de educación es alto, es decir, las mujeres tienen un alto nivel de educación, pero no tienen las mismas oportunidades en el mercado de trabajo. Y entonces eso ha hecho que se hayan precarizado sus condiciones laborales, sobre todo porque es el grupo mayoritario dentro de los trabajadores no regulares. Entonces, este incremento en la población mayor de 65 años, la baja tasa de natalidad de las mujeres, que está rondando 1.45 hijos por mujer actualmente, porque no existe el aparato social que apoye que la mujer pueda trabajar y al mismo tiempo tener el cuidado para sus hijos. Entonces, esto obviamente tiene un impacto en la fuerza de trabajo y en el producto potencial de Japón, e incide obviamente en la capacidad de crecimiento del país. Adelante. Y entonces, pues, este mercado dual, como ya lo había mencionado, está representado por 2 plataformas: los trabajadores regulares y los no regulares. Y los trabajadores no regulares representan ya una tercera parte
de la fuerza laboral. Y aquí no hay la seguridad en el empleo que tienen los trabajadores regulares, que han sido uno de los tesoros de Japón: seguridad en el empleo, trabajo de por vida, altos niveles de salarios por antigüedad, y eso ya no se cumple para una tercera parte de la población. Y dentro de esos trabajadores no regulares, pues las mujeres son las que llevan, representan el mayor porcentaje de trabajadores no regulares en Japón. Esto ha llevado o ha incidido en la distribución del ingreso, porque se han precarizado los beneficios obtenidos por los trabajadores no regulares que trabajan por contrato, no tienen los beneficios o la seguridad al final para sus pensiones, etcétera. Y sobre todo, bueno, para las mujeres el problema del cuidado de los hijos. Hay referencias estadísticas ya de que alrededor de 700,000 mujeres que son madres solteras, la mayoría de ellas divorciadas, con hijos, cuyos hijos han caído bajo niveles de pobreza, porque las madres en estos trabajos precarios no alcanzan a percibir el ingreso necesario para mantener un nivel de ingreso medio. Y esto en Japón, y lo voy a mencionar después con la actual política de Kishida, que está haciendo ya referencia a esto, ha incidido en la distribución del ingreso en Japón. Todos sabemos que el modelo de crecimiento de Japón se distinguió precisamente porque fue un crecimiento con equidad, es decir, la mayoría de la población se percibía perteneciente a la clase media, alrededor del 90% de la población se percibía perteneciente a la clase media en las décadas de los 70, 80, pero ya ese no es el caso. Y entonces todavía Japón tiene un coeficiente de Gini comparado a otros países, pues digamos, que muestra una mejor distribución del ingreso de alrededor de 36%, pero sí se ha deteriorado en los últimos años. Bueno, recordemos también que el nivel de ingreso de Japón, que es la tercera economía del mundo en términos de paridad del poder de compra, es de más de $40,000. Adelante, por favor. Entonces, en ese entorno de estancamiento secular, de lento crecimiento de la economía de alrededor de 1% y de la baja en los precios, la política macroeconómica, sobre todo a partir de 2013, en este periodo de Abe, se ha centrado en básicamente dos objetivos: revitalizar la economía, o sea, aumentar el crecimiento del PIB, que ha sido un crecimiento lento de 1%, y superar la deflación, tanto con la política monetaria como con la política fiscal. Ahora aquí, precisamente por este crecimiento fuerte de la población mayor de 65 años, los gastos del gobierno en seguridad social se han incrementado, y eso ha tenido un impacto en el déficit primario de las finanzas públicas. Y entonces aquí hay que encontrar el balance, y eso vamos a ver más adelante, entre la política monetaria con bajas tasas de interés y una política fiscal que está constreñida por una fuerte deuda pública. Adelante, por favor. Y entonces aquí vemos la evolución de la inflación en Japón a partir, pues, de los periodos que he mencionado, desde el 85, desde el 90, y el promedio del crecimiento de los precios
entre el 91 y 2012 fue de 0.25%. A eso es a lo que nos referimos con un bajo crecimiento de los precios, que obviamente es un indicador de la debilidad en la demanda. En el periodo de ABE, ese promedio sube a 0.82% con una política monetaria expansionista, pero que no logra llegar a la meta que se ha fijado el BOJ de 2% de crecimiento de los precios. Esa no ha podido alcanzarse todavía. En este marzo de 2022, el BOJ sigue con esta meta de crecimiento de los precios de 2%. Según algunos estudios, si la tasa de crecimiento de los precios se ha mantenido alrededor de 1%. Entonces, ¿no sería esta realmente la tasa de expectativa que debería de tener el BOJ? 1% en vez de la meta de 2%, y que nos estaría indicando que sí, la tasa de crecimiento es alrededor de 1% de los precios, entonces estaríamos como indicador y con un desempleo de alrededor natural de 2.5%, estaríamos con indicadores que nos llevan a los niveles del producto potencial en Japón. Ese es un tema de discusión actualmente entre diferentes estudiosos de Japón, porque pues la meta del BOJ sigue siendo de 2%. Y entonces, bueno, esta ha sido una de las metas más importantes de la política monetaria. En la década de los 90, pues traía Japón todo un problema problema en la banca, y esta fue superada, y en 1999 el Banco de Japón adquiere ya su autonomía. Y entonces a partir de ahí, ya más que la estabilidad en términos de los problemas que presentó el sistema financiero en los 90, más que buscar esa estabilidad, claro que todavía sigue siendo un objetivo, pero el objetivo principal del Banco de Japón se vuelve la meta de aumentar el crecimiento de los precios a 2%. Bien. La que sigue, por favor. Y entonces, en ese entorno, la política monetaria, a partir de 2013, aunque ya a partir desde el 99, es una política expansionista, no convencional, una facilitación tanto cuantitativa como cualitativa. Que es lo que se conoce en inglés como el QQE o Quantitative Qualitative Easing. ¿Y eso qué quiere decir? Ajustar la tasa de interés a largo plazo a cero, porque, bueno, los precios están a la baja, incrementando el BOJ, la compra de bonos del gobierno, a 50 trillones de yenes, lo que incluso después se incrementó a 80 trillones de bienes. No quise traer aquí todas las medidas que se han tomado, sino las principales, pero luego en 2014 Japón introdujo, precisamente porque se está tratando de consolidar la política fiscal con aumento de impuestos, se aumentó el impuesto al consumo y eso trajo una baja en la demanda, una respuesta muy fuerte, una sensibilidad muy fuerte de los consumidores con respecto a ese aumento del consumo. Y entonces, en 2016 se implementa un nuevo esquema con una tasa de interés de corto plazo negativa y lo que se conoce como una curva de rendimiento controlada, es decir, se sigue con la Quantitative Qualitative Easing más una yield curve
control, o sea, una curva de rendimiento de las tasas de interés de los bonos del gobierno controlada, es decir, no nada más el Banco de Japón ya va a incrementar la compra de bonos a largo plazo, 10 años por lo general, sino a lo largo de toda la curva, desde un año hasta los 10 años. Esto, la tasa de interés negativa, para impulsar la demanda, tanto de consumo como de inversión, y también incidir en la tasa de interés de largo plazo, porque las instituciones financieras, sobre todo, responden a los rendimientos en el largo plazo, que van a depender tanto de la tasa de interés de corto plazo como el patrón de comportamiento de la tasa de interés en un periodo más largo y, obviamente, de los rendimientos de los bonos. Y a esto hay que añadir, o es fundamental, las expectativas de inflación a futuro, porque, bueno, lo que nos interesa o les interesa, sobre todo a las instituciones financieras, es la tasa de interés real, o sea, comparar el rendimiento con el crecimiento de los precios. Y esto, bueno, el Banco Central lo que busca es ampliar la base monetaria para poder, en este caso, impulsar la demanda y al mismo tiempo tratar de no afectar las ganancias de las instituciones financieras. Entonces, esta política se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, todavía ahora en marzo, la última reunión del Consejo Monetario del BOJ establecieron una tasa de interés negativa y sigue con la política de la curva de rendimiento controlada, es decir, una política expansionista con respecto ahora a la expectativa de incremento de los precios por la guerra en Ucrania. Bueno, con el aumento que se está dando, por ejemplo, en el precio del petróleo y en otros insumos, lo está considerando el Banco Central, pero considera que las condiciones de la economía japonesa llevan a continuar con esta misma política monetaria. Esos han sido los últimos comunicados del Banco de Japón. Adelante. Y entonces aquí tenemos la tasa de interés. Como ustedes pueden ver, la tasa de interés ha tenido un rendimiento, pues se ha fijado en el límite bajo en el periodo posterior al estallido de la burbuja y a partir ya de 2017, en 2016, cuando se introduce este nuevo esquema con la curva de rendimiento controlada, entonces empezamos a ver unas tasas de interés negativas. Esto para modificar y para impulsar la demanda. En el periodo de Abe, entonces, aquí vemos que los precios crecieron 0.65%, perdón, esto es 2017-2019, 0.65% y el PIB 0.75%. Pero allí ya nos cae la pandemia y entonces eso interrumpe esta tasa de crecimiento. Pero bueno, con esa tasa de crecimiento de negativo, el PIB creció 0.75% en promedio los 2 siguientes años y los precios 0.65%, es decir, siguen por debajo de la meta del Banco Central de 2%. Y esto, bueno, esta política de tasas de interés negativa es el reflejo de esta política expansionista no convencional del Banco Central de Japón. Adelante. Entonces, aquí viene
en Japón, y muchos estudiosos hacen mucho énfasis en esto, en la coordinación necesaria entre la política fiscal y la política monetaria, porque las bajas de tasas de interés promovidas por la política monetaria y la respuesta del consumo y de la inversión ha sido limitada a ese estímulo, ¿no? Por un lado, la hipótesis del ciclo de vida de las familias, que las familias, si tenemos, ya dijimos, una población mayor de 65 años, de 30% del total, esas familias tienen un comportamiento de gasto diferente de las familias más jóvenes, ya no gastan en vivienda, en educación, gastos fuertes, más bien en servicios de salud, en fin, y esto puede tener un impacto al final en el crecimiento del gasto de consumo. Luego, considerando la baja tasa de crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo, pues se necesitan menores niveles de inversión para incrementar la relación capital-trabajo, que sabemos que tiene un impacto importante sobre la productividad de la mano de obra, pero teniendo una fuerza de trabajo menor, son menores los niveles de inversión que se necesitan. Por otro lado, las expectativas deflacionarias desincentivan el gasto en el consumo porque las familias esperan que sigan bajando los precios y entonces disminuyen su gasto esperando esa baja de precios, y las empresas por su parte bajan los precios para promover las ventas, y entonces así se produce una expectativa deflacionaria, digamos, ¿no? Todos estos factores vinculados al comportamiento demográfico en Japón, pues han tenido un impacto importante en la economía, como ya lo he señalado, y hacen descansar entonces el objetivo de reactivación de la economía en un apoyo por parte de la política fiscal, o sea, un incremento del gasto. Y aquí, pues, la restricción es la elevada deuda pública del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, y lo veremos un poco más adelante, las bajas tasas de interés promovidas por parte del Banco Central hacen que el crecimiento, o han hecho que el crecimiento de la deuda pública no sea tan elevado. Y este crecimiento de la deuda pública, dos aspectos creo son importantes. Por un lado, bueno, el crecimiento de la población mayor, que ha incrementado el gasto social. En Japón los servicios de salud son universales, todo el mundo tiene derecho a estos servicios. Parte de las reformas de Abe eran en el sector salud para hacer que las personas que utilizan estos servicios compartieran hasta cierto punto el gasto en atención de salud. Entonces, el envejecimiento de la población tiene un impacto en el gasto del gobierno, en el gasto social del gobierno. Por otro lado, en estudios recientes también se hace énfasis en la calidad de los gastos del gobierno, es decir, que el gobierno japonés debe enfocarse más por aquellos gastos que favorezcan sectores con mayor posibilidad o con mayor potencial de crecimiento. Y voy a volver sobre esto con la nueva política de Ashida con respecto a la política fiscal. Adelante, por favor. Perdón. Bien, esta es la evolución de la deuda pública y la deuda bruta de Japón como porcentaje del PIB. Y entonces vemos aquí un fuerte crecimiento a partir de la década de los 90. El crecimiento promedio de la deuda bruta fue de 4.8% anual,
y de la deuda neta 7.8%. Y llega a niveles la deuda bruta, que es la línea naranja, a alrededor de 250% del PIB, una de las más altas en las economías desarrolladas, mientras la deuda neta llega a niveles de alrededor de 156%. Sin embargo, en el periodo de AVE, donde hemos tenido las tasas de interés bajas, cercanas a cero o negativas, vemos que las tasas de crecimiento son menores a las presentadas en la tendencia de la deuda en todo el periodo. La deuda bruta crece en promedio 1.5% promedio anual y la deuda neta 1.9%. Entonces, no ha habido, y ustedes lo pueden ver en la gráfica, la tasa de crecimiento no ha sido fuerte, los niveles han permanecido más o menos estables, excepto, claro, 2020, en que hay un aumento por cuestiones de la pandemia, pero entonces esto quiere decir que hay un margen dentro de la política fiscal para poder mantener un nivel de gasto que trate de impulsar el crecimiento de la economía y sin que la deuda pública represente un gran reto en términos de que puede causar, decisiones con respecto a las inversiones en activos de riesgo, etcétera. Entonces, en este caso, la política fiscal puede compensar hasta cierto punto el magro rendimiento de la política monetaria y debería de haber, y de hecho ya está habiendo una mayor coordinación entre los órganos encargados de ambas políticas. Adelante, por favor. Entonces, con todos estos antecedentes, cuando viene la pandemia, ya sabemos los efectos que ha traído en las economías, porque han tenido que cerrar por la pandemia, por la interrupción en las cadenas globales de valor, y Japón es un actor muy importante en estas cadenas, y entonces la política monetaria y fiscal que aplica el gobierno en el entorno de la pandemia es una política expansionista. El déficit primario del gobierno aumentó de 2.4 en 2019 a 8.3% del PIB en el 20 y 7.2% en 2021, con los principales objetivos de mantener el empleo, apoyar a los hogares. Los hogares japoneses recibieron transferencias de ingreso directas de 100,000 yenes por persona, y también se amplió el financiamiento a las empresas. El BOJ, el Banco de Japón, amplió la liquidez de la economía, o sea, continuó con su política expansionista, facilitando el financiamiento y a la vez procurando mantener la estabilidad del mercado financiero. De hecho, el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, que son, como en la mayoría de los países, la mayoría de las empresas son pymes en Japón, estas recibieron un apoyo especial que se ha extendido hasta septiembre de este año, ¿no? Y con respecto, y este es un nuevo término que se está empleando en Japón, la seguridad económica, bueno, y en el resto del mundo. De hecho, ya en Japón se creó un Ministerio de Seguridad Económica, sobre todo referido a la resiliencia de las cadenas globales de valor y a la relocalización. Aquí el gobierno, casi inmediatamente que surge la pandemia en 2020, estableció un par de programas
de relocalización de la inversión, porque bueno, China fue el primer país afectado por la pandemia y empezó a haber disrupciones en el suministro de partes y componentes. Entonces, el gobierno de Japón creó dos programas de subsidio para empresas que estuvieran en China, relocalizar su inversión ya sea al sudeste asiático o hacia el mismo Japón. Y bueno, esto sigue siendo, es un objetivo que es muy importante dentro de la política del primer ministro Kishida y actualmente, pues como decía, se ha creado ya un ministerio al respecto, sobre todo para crear menos dependencia de una sola fuente, diversificar las fuentes de suministro, sobre todo de bienes intermedios. De hecho, Japón está trayendo la inversión de la empresa que produce los microchips en Taiwán, la TSMC, para establecer una planta en Japón y tener menos dependencia, por ejemplo, solo de China, ¿no? Y en 2020, el PIB, con estas políticas expansionistas, se contrajo 4.5% y en 2021 retome el crecimiento a 1.6%, que es superior a la tasa promedio que se venía teniendo de alrededor de 1%. Como decía, la política monetaria y ahora la política fiscal tienen como estos objetivos, dos objetivos claves: reactivar la economía y controlar la deflación. El gobierno actualmente, además de la seguridad económica, está orientando el gasto, y era lo que me refería antes, también a la digitalización de la economía y a la economía verde, ¿no? Y esto, por ejemplo, con el sector automotriz va a tener un impacto importante. Japón es uno de los principales productores globales en el sector automotriz, y toda la transformación hacia los coches eléctricos también va a tener un impacto en la forma en que están operando las cadenas globales de valor, porque pues con la transformación hacia vehículos eléctricos, el número de partes y componentes en un coche se va a reducir, y eso va a significar una reestructuración de toda la proveeduría en la industria automotriz, que también, bueno, en México, que es una industria importante, también va a tener impactos importantes. Entonces, ese es otro de los elementos que está incluyendo el ministro Kishida, y continúan con el programa de tratar de incrementar la fuerza de trabajo con mayores apoyos a la incorporación de la mujer con trabajos no tan precarizados, a través de programas de apoyo, sobre todo a la atención de los niños. Ha sido algunas declaraciones del gobierno en los últimos meses, y también ha habido una cierta apertura a la migración de trabajadores, que en Japón está muy controlada. Sigue controlada, aunque ha habido una cierta ampliación de los cupos de trabajadores extranjeros que pueden venir bajo condiciones estrictas a trabajar en ciertos sectores en Japón. Adelante, por favor. Y entonces, en este recorrido que hemos hecho, algunas conclusiones que considero que vale la pena resaltar. Bueno, la política monetaria ha sido una política monetaria
acomodaticia durante un largo periodo que ha tenido resultados mixtos. La meta inflacionaria de 2% del Banco Central no ha logrado concretarse y parece estabilizarse alrededor del 1%. Y entonces aquí la pregunta es si este crecimiento alrededor del 1% de los precios es cercano al producto potencial, y entonces ahí el Banco de Japón tendría que considerar o reconsiderar su meta de 2%. Este es un debate que está actualmente entre los especialistas en política monetaria. La política de tasas de interés negativas de corto plazo para impulsar la demanda no ha tenido el resultado esperado, y la curva de rendimiento controlado apenas garantizó un magro rendimiento a las instituciones financieras. Entonces aquí también lo que quiero resaltar es que la política monetaria está acotada, y para alcanzar o retomar ese crecimiento en la economía japonesa es necesaria la coordinación con la política fiscal, que esta política fiscal tiene un margen, porque, bueno, ha sido común señalar que Japón tiene una deuda pública muy alta, y entonces que eso limita el espacio de acción de la política fiscal. Sin embargo, con unas tasas de interés bajas, sobre todo en el último periodo, hasta antes de 2020, hemos visto que Japón, que la tasa de crecimiento de la deuda pública ha sido menor comparada al promedio, y entonces esto da un margen a la política fiscal, siempre y cuando esta también incluya, bueno, a lo que llaman ellos la consolidación de la política fiscal, que ha pospuesto el aumento de impuestos, incluya también una dirección del gasto público hacia sectores o actividades con un alto potencial de crecimiento. Y bueno, Japón es, como ya lo mencioné, la tercera economía del mundo, tiene muchas fortalezas, a pesar de este lento crecimiento de la economía, y ha logrado en otras épocas superar grandes retos. Aparte de este lento crecimiento, pues se vio afectado por las 3 crisis que mencioné antes, y entonces yo creo que el pueblo japonés llegará a superar este fuerte reto actual para alcanzar, que es el objetivo, pues, de un mayor bienestar de la población. Ese es ahora, y en el gobierno de Kishida también se hace esta señalización de no nada más reactivar la economía, sino mejorar la distribución del ingreso. Ahí creo está el mayor reto para Japón. Bueno, y aquí lo dejaría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Melba, por esta conferencia tan interesante. Me parece que se suma este trabajo a un grupo de trabajo, sobre todo académicos, que resignifican cómo fue el proceso de rápido crecimiento económico de Japón, ¿no? En los trabajos de hace un par de décadas, un par de años, veíamos que este modelo de crecimiento acelerado y el modelo de desarrollo de posguerra estaba enfocado en los riesgos que tomó el Estado para invertir en industrias estratégicas. Veíamos que estaba basado, por supuesto, en en el Tratado de Seguridad Conjunta con los Estados Unidos, y la cultura, ¿no? Así como de manera muy general. Y ahora en los trabajos de los últimos años, esta cultura comienza a tener nombre y apellido, como usted nos explica, las características del empleo, este empleo vitalicio, donde
empleados entraban a trabajar inmediatamente después de finalizar su formación universitaria y pues aspiraban a quedarse toda la vida pues si no en ese empleo, por lo menos en esa empresa. Y entonces ahora usted nos habla de dos mercados de trabajadores. Este mercado tradicional de empleo regular, pero además ahora viene el trabajo no regular, y ese trabajo no regular, si bien ya lo veíamos desde hace algunos años, pues ahora con la pandemia, no solo en Japón, sino en todo el mundo, se está dando este proceso que se conoce como la gran renuncia, ¿no? De gente que está dejando sus trabajos o bien que está buscando alternativas diferentes dentro de la misma empresa con un modo de trabajo que permitan tener un mejor equilibrio entre el trabajo y una calidad de vida, o bien que se puedan dedicar a otras actividades. El caso específico de las mujeres, pues a la crianza, mientras lo combinan con un trabajo, sobre todo profesional, que fue una de las grandes deudas del primer ministro Shinzo Abe, que si bien dio empleo o permitió que el 70% de las mujeres en edad de trabajar trabajaran, pues la mayoría de estos empleos no eran trabajos profesionales. Entonces, la pandemia lo que está dejando entrever es que posiblemente sí pudiera haber un trabajo profesional, que no de tiempo completo y sobre todo no con las jornadas que suelen tener en Japón, desde el trabajo no regular, lo cual usted nos indica que además pone un nuevo reto, porque si bien el porcentaje de desempleo comienza a regresar al 2%, que son los porcentajes de hace algunos años cuando la economía japonesa estaba en mejores condiciones, pues también es un 98% de empleo más bien precarizado. Además, me llama mucho la atención las menciones que hace al tema del empleo de la mujer, por las razones que ya mencioné anteriormente, pero también recordaba mientras usted exponía la gráfica de la M, que en Japón es pues todavía un reto muy grande porque ya nos hablaba de la brecha de género, que sin lugar a dudas los grandes retos, y esto usted lo ha dicho muchas veces, están en el empoderamiento político, en el empoderamiento económico, y que curiosamente en temas educativos incluso hay una brecha negativa, ¿no? Las mujeres japonesas estudian más que sus pares hombres, y la razón de que estudian más es que pues les conviene más seguir estudiando que intentar integrarse en un empleo, sobre todo en un empleo profesional, y ya que lo hacen, pues básicamente abandonan el trabajo una vez que son madres por la deuda que hay del Estado japonés todavía en cuanto a abrir suficientes guarderías, suficientes jardines de niños que les permitan a las mujeres japonesas ejercer un trabajo profesional mientras son madres presentes. También quiero rescatar los comentarios que hizo con respecto a los patrones de consumo, ¿no? En este tema de la demografía, pues no hay que pensar en los individuos, sino que hay que pensar en las familias. Entonces, usted nos dice cómo el perfil demográfico de las familias puede determinar cómo se consume, ¿no? Cómo las familias más grandes, que además cada vez son más por el propio proceso de envejecimiento de Japón, tienden a gastar menos y a gastar en cuestiones diferentes, por ejemplo, en salud. Y como las familias jóvenes, que cada vez son menos, usted nos dice que la mujer japonesa tiene un promedio de 1.45 hijos, pues tiene los gastos tradicionales, ¿no? En educación, en alimentación, en traslados, por supuesto. Y también nos habla del gasto social del gobierno. Nos explicaba que este gasto social del gobierno no solamente tiene que incrementarse en cantidad, sino también en calidad. Nos habla de los sectores potenciales de crecimiento, lo cual sin lugar a dudas es una apuesta a largo plazo del gobierno japonés. Y sí, y el gran reto es pues cómo lo hacemos con la distribución del ingreso, ¿no? Que fue una de las cuestiones que hizo famoso el modelo de desarrollo de posguerra de Japón, al ser una sociedad pues más bien equitativa, que podía generar el pastel al mismo tiempo que lo repartía.
Y pues ahora es una de las grandes preguntas que quedan para todos los interesados en Japón, ¿no? O sea, ya pasó este Japón de posguerra que a todo mundo asombró, ya explicamos por qué el milagro pues no es milagro, sino que tiene factores económicos, factores de política exterior, por supuesto también factores sociales. Entonces ahora decimos, bueno, ¿y qué sigue con Japón? Y eso es importante, evidentemente, al tratarse de bueno, hasta el 2010 de la segunda economía, ahora de la tercera economía del mundo, pero también porque Japón resulta ser una lección para países que pueden, o para regiones, me refiero sobre todo a ciudades que pueden tener procesos demográficos similares a Japón y que de alguna manera podríamos obtener desde ahí lecciones. Entonces, nos quedan todavía algunos minutos. Me parece que de momento no hay preguntas. Entonces, doctora, pues a mí me gustaría regresar un poco el micrófono para preguntarle si nos podría profundizar esta explicación en los sectores con potencial de crecimiento a donde debe de estar dirigido el gasto social del gobierno, por favor. Sí, a mí también me gustaría hacer una pregunta, Vania. Adelante, doctora. Sí, únicamente, sí, toda esta discusión entre quién fue el causante de la crisis y de la deflación a partir de los acuerdos de los acuerdos Plaza, donde a partir de lo que yo he leído es que se obliga, sobre todo por injerencia de Estados Unidos, a que la moneda del yen se sobrevalúe y parte de una de las causas de la crisis sobre todo de carteras vencidas en el sector inmobiliario en Japón, es esa. Entonces, no sé si se pudiera ampliar más ese acuerdo. Yo recuerdo que era el acuerdo Plaza y el acuerdo Louvre, donde ahí es donde cierran las llaves y sobre todo el miedo a la expansión de la inversión extranjera, sobre todo en Estados Unidos, de los grandes grupos financieros japoneses. Entonces, pues son muchas la ponencia nos deja muchos, o sea, muchos cuestionamientos y bueno, pues tenemos poco tiempo todavía, entonces, pues adelante y muchísimas gracias por la exposición. Gracias y gracias por las preguntas y los comentarios. Quisiera, en algo que mencionó Vania, que se me pasó, que para algunas ciudades y algunos países este envejecimiento de la población, lento crecimiento, etcétera, incluso Japón, digamos, es pionero en esta experiencia y a esto se le ha denominado a algunos economistas japoneses la japonización de la economía, Japanization. Y se han publicado libros al respecto, cómo se puede aprovechar incluso Corea, porque también Corea del Sur pues está experimentando de manera más lenta todavía, pero un envejecimiento de la población, en fin, y entrando a una nueva etapa de desarrollo, porque digamos el Japón de actual está en una etapa de desarrollo consolidado que no podemos comparar con los 70s, por ejemplo, ¿no? Que había otras metas de crecimiento. Entonces sí, y también en términos de política monetaria expansionista, también se está tomando Japón como un ejemplo, porque el Banco de Japón fue el primero que empezó con esta política de la QQE, ¿no? Entonces, es un ejemplo de estudio para ver qué se puede hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Dependiendo, obviamente, de las particularidades de cada economía. Después, con respecto a los sectores, bueno, ahorita Japón, el énfasis, uno de los sectores clave es la digitalización de la economía y digitalización de la mayor parte de las actividades, por ejemplo, en el sistema financiero. Es sorprendente, pero en Japón, digamos, no está tan difundido el uso de los medios digitales para pagos, por ejemplo. La mayoría de la gente usa todavía efectivo. Y hay una diferenciación también que no me refería a ella aquí, en términos de diferencias regionales, ¿no? También en todo este tema de la digitalización de la economía, ya empieza el gobierno a hacer diferenciación en las políticas
por regiones, para impulsar ciertas regiones que se han quedado rezagadas, ¿no? Y que tienen todavía un menor crecimiento. Sabemos que en Japón la región donde está ubicado Tokio, Kanto, y la región donde está Kobe, Kioto, Osaka, etcétera, en Kansai, pues son las regiones tal vez más dinámicas, pero hay otras regiones que están batallando para salir adelante. Otra vez volvemos al envejecimiento de la población, a que, por ejemplo, en el campo, muchos de los agricultores, los sucesores de los agricultores, ya no se quedan en esas actividades. Entonces vemos, a pesar de la escasez de tierra en Japón, vemos muchas unidades productoras agrícolas abandonadas en Japón. Y eso, bueno, considerando la escasez de tierra, pues es una muy mala utilización de ese recurso, pues. Y ahí hay ciertas, digamos, en ese sector, por poner un ejemplo, hay ciertas regulaciones que emanaron después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la renta de la tierra. No existe realmente en Japón un mercado de la tierra. Empieza a promoverse, y este es un sector que estaba incluido dentro de las reformas, empieza a promoverse ese mercado de la tierra en que puedan entrar otros actores, ¿no? Para utilizar la tierra, no nada más en la siembra del arroz, porque 85% de la tierra en Japón es cultivada por agricultores de tiempo parcial, que trabajan y obtienen la mayor parte de su ingreso de otras actividades que no son la agricultura, y entonces obviamente son agricultores de fin de semana que tienen una baja productividad, ¿no? Esa tierra pues estaría mejor con agricultores de tiempo completo, que solo son 15%. Entonces ahí ha habido un cambio muy paulatino en términos de el poder económico de las Nokio o de las cooperativas agrícolas, que son las que han impedido, incluso fueron un factor importante en la negociación del TIPAT para Japón, porque se oponían en algunos aspectos a la liberalización agrícola, ¿no?, en el país. Entonces, bueno, digitalización y regionalización, ¿no? Y también economía verde, es decir, Japón tiene esta fuerte restricción en términos de los combustibles, ¿no? Es un importante importador de combustibles, y parte de la generación de energía sabemos que estaba un tercio en energía nuclear, ¿verdad? Pero con el problema de Fukushima, pues entonces allí empieza a haber una crítica muy fuerte hacia la política del gobierno en términos sobre todo la política energética, ¿no? De que había pocos actores, ya está empezando a dejar la entrada de más actores, y poco control hasta cierto punto. Entonces, la economía, el énfasis en la economía verde está también, se entrecruza con la cuestión de las fuentes de energía de Japón. Y entonces aquí es una oportunidad, ¿no? Porque implicaría utilizar menos energías fósiles y más energías alternativas, y esto se junta con pues la transformación que Japón la llevaba más lenta, por ejemplo, que con respecto a Europa, de los coches eléctricos, en ese sector que es básico para Japón. Y por supuesto, la parte laboral fundamental, porque la fuerza laboral, todo lo demás constante, está determinando la capacidad de crecimiento del país, ¿no? Entonces, la participación de la mujer es clave, y el apoyo social a la niñez, pues es fundamental para que la mujer pueda participar en actividades de mayor productividad. Y bueno, lo que me preguntaba la doctora Alicia Girón con respecto al Acuerdo Plaza, que se origina, así se llama precisamente porque el acuerdo se da en ese hotel
Y efectivamente aquí la razón eran las diferencias comerciales entre Estados Unidos y Japón, porque Japón se había convertido en un importante socio de Estados Unidos, con un déficit para Estados Unidos y un superávit creciente para Japón. Y entonces allí hay esa fuerte presión para que Japón pues baje su nivel de exportaciones. Y la medida que ellos incluyen, bueno, uno, revaluar el yen para que pierda competitividad las exportaciones japonesas a nivel global, porque en ese tiempo era el Japón que puede decir no, ¿verdad? Que está, recordamos el título de ese libro, porque Japón era la segunda economía del mundo. Y bueno, además de la revaluación del yen, era, bueno, ponerle restricciones voluntarias, entre comillas, a las exportaciones japonesas en términos cuantitativos, ¿no? Sobre todo en coches a Estados Unidos. Entonces la respuesta de Japón, bueno, el Banco de Japón bajó la tasa de interés y se produjo toda aquella especulación porque los bancos japoneses, hay que recordar que Japón operaba como un sistema de convoy con la banca. Y entonces los bancos japoneses habían participado en lo que se conoce como el Triángulo de Hierro en Japón. Y el gobierno, las empresas y los grupos políticos son los que toman las decisiones claves de Japón en la época de mayor crecimiento, todos los 60 con 10% de crecimiento del PIB, ¿no? Y a partir de los 70 con la crisis del petróleo baja 4%. Pero aún así sigue este modelo desarrollista que llama Chalmers Johnson, ¿no? Y entonces las compañías japonesas, los bancos incluidos, pues marchan par y paso con el gobierno en sectores estratégicos para hacer avanzar la economía japonesa. Pero cuando llegamos a los 90, ya los bancos ya no comparten o las empresas ese interés nacional, ya son empresas multinacionales, independientes, con sus propios intereses. Y entonces esa baja en la tasa de interés las induce, digamos, a la especulación en bienes raíces y en acciones, y eso provoca la subida de los precios. La segunda revolución de los precios, le llaman algunos autores, y entonces pues el precio de la tierra en Ginza, un barrio en Tokio, llega a representar el mismo valor que todo California, que era la séptima economía del mundo. Entonces, por eso ya no era posible para una persona de clase media hacerse de un departamento en Tokio. Y entonces, por eso viene el Banco Central e interviene subiendo la tasa de interés. Perdón, creo que me pasé el tiempo. Muchas gracias, doctora. Ha sido esta una conversación muy rica. Todavía nos quedamos con varios temas en el tintero. Sin lugar a dudas, lo de la economía verde es uno de los grandes retos que tiene Japón, que quedó muy visibilizado después del terremoto del 11 de marzo y que ahora con la pandemia regresa a la discusión. En la última COP acusaron a Japón de ser una economía adicta al carbón, ¿no? Entonces, todavía como que no encuentran la manera de poder responder a estas nuevas necesidades de estas décadas. Y son cuestiones que ponen en riesgo no solamente el funcionamiento propio de la economía japonesa y evidentemente de su sostenibilidad, sino incluso, por ejemplo, de cuestiones tan tradicionales como pues cuestionarnos si los onsen son sustentables, ¿no? Me hubiera gustado reflexionar con usted algunas cosas propias de la pandemia, de los contagios, de cómo el encierro pues justamente generó los números que usted nos mostró para 2020. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Y no sé si quisiera hacer un comentario de 1 o 2 minutos ya para cerrar y pasar a nuestro siguiente panel.
Bueno, nada más cerrar diciendo que yo creo que en Japón existen las capacidades y los recursos para que retome sus niveles de crecimiento, no previos, porque ya es una economía en otro nivel de desarrollo, pero sobre todo buscando el bienestar de la población con una mejor distribución del ingreso. Muchas gracias, doctora. Concuerdo con usted. Habrá que apostarle a la resiliencia que los japoneses siempre han mostrado. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra conferencia magistral y tenemos un receso de 10 minutos para continuar con el panel siguiente. Ya está nuestra moderadora, la licenciada Andrea Reyes acá. Entonces, pues para ir por un café, para ir a lavarse las manos y nos vemos por acá en 10 minutos. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.